Ok, perfecto. Entonces, en la clase anterior recordamos algunas cuestiones sobre los elementos de los circuitos, que habíamos dicho que tenemos resistencia, inductor, capacitor. Hay un cuarto, este cuarto se le llama el girador. Eh, no es un elemento que se pueda construir de forma simple, es decir, como por ejemplo a partir de un metal poco conductor o un material poco conductor, que sería el caso de los resistores, o de enrollar un alambre alrededor de un núcleo, como en el caso de los inductores, o de formar un par de placas separadas por un dieléctrico. El girador se propuso en algún momento como un cuarto elemento de los circuitos, pero digamos no ha tenido demasiadas aplicaciones, ¿ok? Por el momento con estos tres nos debería de ser suficiente para modelar la mayor parte de los dispositivos electrónicos. Entonces tenemos las relaciones de tensión y corriente, o de corriente en términos de la tensión, para cada uno de los tres elementos. Y remarcamos que estas relaciones son válidas a condición de que las dimensiones de los dispositivos sean muy pequeñas con respecto a la longitud de onda. Entonces, lo que hicimos fue modelar la línea de los alambres paralelos a partir de estos elementos discretos, en donde lo que nosotros tenemos es que cada sección de la línea, que va a tener un tamaño delta z, se va a modelar por un efecto inductivo, un efecto resistivo, un efecto capacitivo y una resistencia de fuga. Entonces, vamos a tener en la línea una gran cantidad de estos elementos o de estas secciones que se van a repetir. Y la idea de que esto represente un modelo válido es que el tamaño de este segmento se haga cada vez más pequeño. En el límite, cuando delta z tiende a cero, vamos a tener una descripción exacta del sistema. Entonces, mencionamos que el límite implica que se hace tremendamente pequeñito, pero jamás se va a hacer cero. Eso da como resultado que tengamos una infinidad de estas redes que estaban aquí considerándose una detrás de otra, que representa el efecto de una inductancia distribuida a lo largo de toda la línea, una resistencia distribuida, una capacitancia distribuida y una conductancia distribuida. Y estos parámetros distribuidos se miden en términos de unidades de longitud, es decir, vamos a tener farads por metro, henrys por metro, ohms por metro y siemens por metro. A diferencia de la teoría de los circuitos, en donde los parámetros son concentrados. Es decir, en un punto medimos tensión o medimos corriente a través de un elemento que puede ser un resistor o un inductor o un capacitor, pero es una medición puntual desde la perspectiva de la longitud de onda. Entonces, mientras más pequeños sean mis dispositivos, en términos de la longitud de onda va a ser más concentrada esta medición. Entonces, esas son las diferencias de parámetros distribuidos y parámetros concentrados. Entonces, después de analizar un segmentito, estas redes que se forman, en términos de las leyes de Kirchhoff, de tensión y de corriente, llegamos a las relaciones que aquí pusimos, que eran estas, y después tomamos ese límite, cuando delta z tiende a cero, que dijimos que era como la friend zone, nunca nos vamos a acercar, jamás va a ser cero, pero nos vamos a acercar tanto como lo deseemos, pero jamás lo vamos a tocar. Y al final lo que tenemos eran estas dos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que mencionábamos que estaban acopladas. Esto significa que si yo deseo resolver la primera ecuación, debería de conocer a la tensión, porque es el término no homogéneo que representa como una fuente en este caso. Entonces yo necesito conocer la tensión en cada punto y en cada instante de tiempo. Y si tengo esa información, yo podría conocer la corriente en cada punto y en cada instante de tiempo.
Pero la otra ecuación me dice que para conocer la tensión yo necesito conocer la corriente. Y nuevamente, esto me dice que para conocer la corriente yo necesito conocer la tensión y es un ciclo de nunca acabar. ¿Está bien? En ese sentido están acopladas. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de desacoplarlas, vamos a ver qué información podemos obtener y cómo podemos representar a la línea de transmisión a partir de las soluciones que obtenemos. Este sería el resumen de la clase pasada. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Mientras aquí voy modificando un poquito esto. Listo, entonces hoy es 26 de agosto. Bien, entonces el objetivo es desacoplar estas ecuaciones. Las voy a copiar nuevamente por acá. Y lo que tenemos es una primera ecuación en donde la incógnita sería la corriente, ¿ok? Y en teoría lo que conocemos es la tensión, como ya lo hemos dicho. Mientras que en la otra ecuación, la incógnita es la tensión y en teoría lo que conocemos es la corriente. Bueno, entonces aquí para tratar de desacoplarla, lo que vamos a hacer es, vamos a derivar con respecto a z la ecuación 1. Bien, entonces tomamos la ecuación 1 y la derivamos con respecto a z. Como L es una constante, es un parámetro que, bueno, estamos asumiendo que no está cambiando a lo largo de la línea, la derivada pues sería únicamente del siguiente término, ¿no? Es decir, de esta derivada parcial. Entonces tendríamos aquí la derivada parcial con respecto a z y después con respecto a t. Después acá, r es otro término constante. Entonces, la derivada únicamente afectaría a la corriente. Y finalmente, esta derivada pues, se convierte en una segunda derivada parcial. De esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es, tomamos la ecuación 2 y la vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Observen que una primero la derivé con respecto a z y la segunda la derivé con respecto al tiempo. Entonces la tomamos y derivamos con respecto al tiempo. Nuevamente el parámetro de capacitancia es una constante. Esta capacitancia podría cambiar si las dimensiones de la línea cambian, ¿saben? Pero vamos a suponer que no están cambiando. Entonces derivamos con respecto al tiempo, esta se convierte en una segunda derivada con respecto al tiempo. G nuevamente va a ser una constante. Y acá vamos a derivar con respecto al tiempo. Y después con respecto a z. Bueno, aquí en realidad primero derivamos con respecto a z y después con respecto al tiempo. Y ya tenemos algo como esto. Okay, entonces vamos a numerarlas. Vamos a ponerle esta que sea la ecuación 3. Y esta va a ser la ecuación 4. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir la ecuación 2
Y la ecuación 4, que es esta que tenemos aquí, en la ecuación 3. Bien, entonces voy a tomar la ecuación 3, la voy a copiar y vamos a ir sustituyendo lo que tenemos. Bueno, entonces de la ecuación 2, lo que podemos ver es la derivada con respecto a z de la corriente, que es este término que aparece acá. ¿Ok? Entonces, para que lo entendamos, vamos a poner aquí algo de color. Entonces, este será, digamos, este color verdecito. Y se lo vamos a sustituir acá. ¿Ok? Ahora, de la ecuación 4, tenemos esta segunda derivada mixta, ¿ok? Que es con respecto a t y con respecto a z. Y aquí aparece también una segunda derivada mixta, pero aquí aparece primero con respecto a t y después con respecto a z. Nuevamente, si las funciones que estamos derivando son suficientemente diferenciables, el orden de derivación no afecta. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos derecho de intercambiar el orden de derivación. Entonces, si sustituimos esta parte y esta parte acá, obtenemos lo siguiente. Entonces, primero esta sería L, después tengo esta segunda derivada que sería esto. Por supuesto hay un signo menos que lo vamos a poner por acá. Después, bueno, podemos poner esto en rojo para que vean de dónde viene y después ya le quitamos los colores. Ok, ahora después tenemos la R y este color verdecito que dijimos que era igual a menos esto, ¿no? Entonces aquí va a haber un signo menos, así. Entonces todo esto que está por acá es de este color y del lado derecho pues no cambia. Entonces pueden ver que tengo ya una ecuación en donde únicamente está la tensión. Entonces, si agrupamos todos los términos, obtendríamos la siguiente ecuación. Bueno, primero hay signos menos en todas partes, estos se van a cancelar. Entonces vamos a tener esta derivada con respecto a z, la segunda derivada. Entonces vamos a tener algunos términos que van a ser, que no tienen derivadas, como por ejemplo este que sería L por GV. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto. Y después vamos a tener R por GV. A ver un momentito. Ok, es... Ajá. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Entonces es L por GV, ya está. Después R por GV. Después los términos que tienen la primera derivada, que serían L por C, primera derivada. Después este término, R por C. Y creo que ya, ¿verdad? Entonces tenemos finalmente una ecuación de esta forma, aunque creo que me está faltando algo, muchachos. A ver, un momentito. Ok, sustituimos esto. Ajá, es esta, ¿no? Aquí esta sería una segunda derivada.
ese es el error. Ahí está. Y lo de color verdecito, que es una primera derivada, ahora sí ya está. Entonces va de nuevo, voy a quitar esto que teníamos por aquí. Entonces el primer término que sería pero me falta algo más, aquí me falta una... Nos falta una derivada respecto a T ahí también, prof, parcial. Sí, exacto, creo que esta sería, ¿verdad? Por acá. Sí, la que está en la... Ajá, y la que está en verdecito, esa sí está bien. Bueno, creo que ya está. Entonces tendríamos, ahora sí, R por esto. Ujú. Después las derivadas con respecto al tiempo, que sería esta y esta. Entonces tendríamos aquí R por C. Y después tendríamos L por G. Ahora sí. Y finalmente la segunda derivada con respecto al tiempo, que es esto. Más L por C. Bien, creo que ahora sí, ya está. Sí, no me he dado cuenta de ese errorcito. Entonces, todavía más podemos ver que aquí hay un factor común. Y listo. Tenemos ya una ecuación como esta. Pueden ver que es una ecuación en derivadas parciales que se parece un poquitito como una especie de ecuación de onda. ¿Okay? Vale la pena señalar eso. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver que la ecuación resultante únicamente involucra a la tensión en cada punto de la línea, a la tensión de la línea. ¿Ok? Es decir, ya quedó desacoplada. Bien. Y también podemos ver que se parece a una ecuación de onda unidimensional. Nada más para recordarles, la ecuación de onda unidimensional tiene esta forma. Le voy a poner U, ¿ok? Bien, esta es la ecuación de onda unidimensional. Nosotros entendemos aquí que el parámetro C representa la velocidad de fase. O, como también se le conoce, la velocidad de propagación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que observamos entre la ecuación de onda y la ecuación que acabamos de resolver? Perdón, de obtener. Bueno, podemos ver que tienen la segunda derivada con respecto al espacio, que está aquí, como con respecto al tiempo, que sería esta que está acá. Solo que la ecuación que obtuvimos tiene algunos términos adicionales. Estos términos adicionales son debido a que la resistencia y la conductancia del modelo que estamos considerando, esta y esta que está acá, disipan energía. ¿Okay? Entonces, los términos de disipación de energía están precisamente relacionados con estas dos partes. Les vamos a poner así, que estos representan disipación de energía.
Entonces, en el caso de la ecuación de onda, usualmente se asume que el medio es suficientemente elástico, que no hay disipación de la energía y que la onda se va a mover por siempre. Ok, aquí este es un modelo más realista porque sí considera que puede haber cierta disipación de energía y que la onda en algún momento puede atenuarse. ¿Ok? Pero podemos ver que si nosotros consideramos que no hay elementos que disipen energía, es decir, si R y G son igual a cero, entonces la ecuación que obtuvimos, vamos a ponerle un numerito, se reduce a la ecuación de onda unidimensional de un medio perfectamente elástico. Okay, entonces podemos ver que si R y C son igual a cero, pues este término se cancela, este término se cancela y bueno, al final todos los términos de disipación de la energía se cancelan, ¿no? Y de aquí podríamos ver que la velocidad de propagación en la línea de transmisión estaría determinada por los parámetros de inductancia y capacitancia. Ok, es decir que en este caso ideal tendríamos que 1 en c al cuadrado, que representa la velocidad de propagación, sería igual a L por C, ¿ok? O de otra forma, C sería igual a la raíz, o el inverso de la raíz de L por C, ¿ok? Entonces aquí, dependiendo de los parámetros distribuidos, podríamos ver que esta velocidad de propagación puede ser mayor o menor. Ok, entonces esto me da pie a escoger alguna línea de transmisión adecuada para conseguir ciertas velocidades de transmisión. ¿Sí? Es decir, no todos los cables que pongamos van a conseguir las mismas velocidades de transmisión. Por esta razón, ustedes seguramente han visto los cables que se utilizan en el cableado estructurado. Que existen diferentes categorías, eh, por ejemplo, para 10 megabytes o 100 megabytes o gigabytes, etcétera. Estas categorías, yo creo que por aquí, no sé si viene, bueno, aquí dice algo, por ejemplo, la categoría 5, 100 megahertz, o 1 gigabit por segundo, la categoría 6, 250 megahertz, 1 gigabit por segundo y así, ¿no? Mientras más alta es la categoría, pues podemos ver que tiene un ancho de banda mayor. Pero este ancho de banda está relacionado con la velocidad de propagación en el conductor. Es decir, que los conductores de categorías cada vez más grande tienen un control mucho más estricto sobre las dimensiones físicas de los cables para conseguir los parámetros de inductancia y capacitancia que puedan garantizar estas velocidades de propagación. Aunque, por supuesto, tenemos también las propias velocidades de propagación en las redes, por ejemplo, de distribución de televisión por cable, ¿no? Entonces, los cables coaxiales también tienen sus categorías.
dependiendo del, por ejemplo, el ancho de banda, si van a transmitir internet a través del cable, si van a transmitir televisión, etcétera. Todo eso pues depende básicamente de la categoría del cable, pero en particular depende de los parámetros de inductancia y de capacitancia distribuida que establece la velocidad de fase de las ondas en el cable. ¿Ok? Ahora, otra cuestión, los cables, usualmente siempre van a tener algún valor de resistencia y de conductancia, pero pueden ser suficientemente pequeños en algunos anchos de banda, de tal forma que se puedan despreciar y se pueda modelar entonces como una ecuación de onda tradicional. Bien, otra cuestión aquí es que usualmente lo que se va a encontrar es que en las líneas de transmisión esta velocidad de propagación va a ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ok? Es decir, nuestros cables, las ondas que se propaguen por estos no van a viajar con la misma velocidad que si estuvieran viajando en el aire. Entonces, siempre vamos a tener una limitación de que las ondas que viajan en los conductores tienen cierto impedimento para propagarse con una velocidad suficientemente alta. Pero tienen una gran ventaja de que la construcción de varios cables los aísla de interferencias externas. O sea, si yo quisiera aprovechar la velocidad de la luz, pues yo podría hacer un enlace de comunicaciones inalámbrico, transmitir datos a través del espacio, pero allá hay una desventaja, de que si bien pueden transmitirse a velocidades con esta rapidez, van a estar rodeadas de todas las interferencias radiantes que se encuentran alrededor. Llámese hornos de microondas, dispositivos Wi-Fi, Bluetooth, televisión, etcétera, etcétera. En cambio, muchos de los conductores presentan cierta inmunidad a estas interferencias electromagnéticas. Entonces, un costo que se puede cubrir con respecto al otro. ¿Ok? Bueno, este es entonces el caso ideal en el que no tengamos pérdidas. Pero si tenemos pérdidas, pues tenemos que considerar la ecuación así como la tenemos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, profe, disculpe, en las ecuaciones 1 y 2, ¿por qué las derivamos respecto a z y respecto a t, respectivamente? Sí, lo hicimos para desacoplarlas. Ahorita regresa, dame un momentito. Sí. Ahí está. Entonces, aquí le vamos a poner, es una observación. Sí, lo hicimos para desacoplarlas, porque como les había comentado, en la primera ecuación, la incógnita es la corriente, como lo puedes ver. Pero para conocer la corriente, tú deberías de conocer la tensión. Ahora, en la segunda ecuación, para conocer la tensión, tú necesitas conocer la corriente. Y para conocer la corriente, necesitas conocer la tensión. Y para conocer la tensión, necesitas conocer la corriente. Y bla, bla, bla. Es lo que les había dicho, es como una especie de víbora que se muerde la cola. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, están acopladas estas dos ecuaciones. Y lo que hicimos fue hacer esta derivación para tratar de desacoplarlas. No sé si con eso pude responder la pregunta. Sí, pero entonces podríamos, por ejemplo, la ecuación 1 derivarla respecto a t y la segunda respecto a z, ¿y sería lo mismo? Correcto. Ajá, esa te daría la segunda ecuación, que sería la ecuación para la corriente. ¿Ok? Que eso era lo que a continuación íbamos a hacer. Ok, gracias. Sí, no sé si hay alguna otra preguntita hasta por acá. Bueno, entonces vamos a hacer así como le estoy comentando al compañero. Entonces vamos a copiar esto. Y ahora vamos a derivar la ecuación 1 con respecto a t. Entonces la voy a copiar y la vamos a derivar con respecto a t. En este caso acá tendríamos esta segunda derivada.
esta derivada mixta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tomar la ecuación 2 y la vamos a derivar con respecto a z. Entonces la voy a copiar y derivamos. De esta forma, ¿ok? Entonces, ahora algo similar a lo que hicimos, vamos a sustituir esas ecuaciones en la ecuación 1. Entonces, ahora sustituimos. Ok, les puse números, vamos a ponerle números a estas también. Bien, entonces era... Ok, sustituimos la 1 y la ecuación 7 en la ecuación 6. Bien, entonces voy a copiar la ecuación 1 nada más para que la tengamos acá presente. Un momentito, creo que van escribiendo. Bueno, ya está. De aquí lo que podemos ver en la ecuación 6 es que aparece el término segunda derivada, que es con respecto al tiempo, que es el que necesitamos de la ecuación de onda, pero aquí necesitamos la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y esa derivada de la corriente con respecto al tiempo lo tenemos en la ecuación 1, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ponerle algún colorcito. Digamos y de la ecuación 1, que sería este color. A ver, quiero que antes de eso tengo que checar bien esto. Bueno, antes de esto, un momentito, muchachos. Más bien, debería ser la ecuación 6. Ajá, y sustituimos en la ecuación 7. Ok. Entonces, aquí tenemos la derivada parcial con respecto a z, la segunda derivada parcial. Y ahora necesitamos la derivada de la tensión con respecto a z, que es lo que tenemos en 1. Ok, ahora sí.
Entonces le ponemos este colorcito. Y en la ecuación 1, esa derivada con respecto a z, que sería esta. Ya está. Y después, en la ecuación 7 tenemos esta derivada mixta. Le vamos a poner un colorcito. Digamos esto verde. Y esa derivada mixta la tenemos acá. Bien. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Voy a copiar nuevamente aquí la ecuación 7. Y empezamos a sustituir lo que habíamos dicho. Entonces tenemos esta derivada de la tensión con respecto a z. Esta es la ecuación 1, ¿recuerden? Entonces todo eso equivale a esto. Ahí está. Y hay un signo menos por acá. Bien, ahora la derivada mixta que tenemos por acá, que es la ecuación 6, me está diciendo que primero derivo con respecto a z y después con respecto a t, pero aquí me dice que lo haga al revés. Nuevamente, si la función es suficientemente diferenciable, puedo intercambiar el orden de diferenciación sin problema, y esa derivada mixta sería igual a esto. Por supuesto con un signo menos. Y ahora ya tengo una ecuación en donde solo están involucradas la corriente eléctrica, ya no hay tensión. ¿Ok? Entonces, nuevamente organizando los términos, la vamos a poner en la forma que vemos por acá. Entonces, hay signos menos que pues los vamos a cancelar. Me quedaría la derivada con respecto a z. Después, los elementos que no tienen derivada, que sería el r por g y de z. Ahí está. Después, los elementos que tienen la primera derivada, que sería r por c, y g por l. Y finalmente el elemento que tiene la segunda derivada con respecto al tiempo, que sería este. Y más aún, aquí también podemos factorizar estos dos términos y obtenemos la siguiente ecuación. ¿Ok? Voy a copiar la que habíamos obtenido hace un momento para que vean que tienen exactamente la misma forma. ¿Ok? Tiene el término R por G, como la que obtuvimos, el término RC, lo podemos de esta forma, más L por G. Estos dos términos, nuevamente, representan disipación de energía. Y el término L por C por la segunda derivada. Entonces, la conclusión de esto es de que la ecuación diferencial que describe a la tensión y a la corriente es la misma. ¿Ok? Esto tiene otra información. El hecho de que tengan la misma forma, las ecuaciones diferenciales, significa que las ondas viajan con la misma velocidad de propagación, ya sea tensión o corriente. ¿Ok? Entonces, estas serían las ecuaciones que describen el comportamiento instantáneo
de la tensión y la corriente en la línea de transmisión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, profe, muchas gracias. No, profe, esa parte está bien, gracias. Bien, ahora hay algo importante. Entonces, estamos hablando de tensión instantánea y corriente instantánea. ¿Ok? Entonces, esto lo podremos poner así a esta sección como las ecuaciones que describen los valores instantáneos de la tensión y la corriente. Ok, ahora, aquí con valores instantáneos, pues debemos de pensar en algo como esto. Vamos a poner un dibujito. Bien, nos referimos a algo como esto. Vamos a suponer que tenemos algún generador que está conectado a la línea de transmisión. Entonces, aquí en estas terminales nosotros ponemos el conector y ahí tenemos la línea de transmisión. La idea de la línea es que toda la energía o la mayor parte de esta energía que está produciendo aquí el generador llegue a una carga. Esta carga podría representar, por ejemplo, un, un equipo receptor o una antena o algún dispositivo, ¿ok? Aquí deberían de pensar en esto, por ejemplo, como la interfase de su conexión Ethernet, digamos si lo piensan así como en una red, y esta sería la interfase de la otra computadora y este línea de transmisión sería el cable UTP que las conecta. O podrían pensar en un equipo transmisor que le colocan una línea de transmisión, un cable coaxial y que lleva toda esa energía hacia la antena. O similarmente, la antena receptora, por ejemplo la antena de televisión, que genera una tensión entre sus terminales y esa tensión la transmiten por el cable coaxial hasta la terminal de entrada de la antena, perdón, de la televisión. Sea como fuera el caso, es un modelo que aquí estamos describiendo por un generador y una carga, ¿okay? Independientemente de qué representa el generador y la carga. Entonces, lo que podríamos tener en el generador es que produzca entre sus terminales en el tiempo una señal como esta. Por ejemplo, un pulsito. ¿Okay? Entonces, esta sería la tensión entre las terminales del generador. Vamos a ponerla así como la tensión de salida del generador. ¿Ok? Entonces, esa tensión de salida la estaríamos midiendo entre estos dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que la línea de transmisión, de acuerdo con lo que estamos mencionando, este pulsito se va a propagar como una onda. Entonces, lo que vamos a ver es de que el pulso empieza a propagarse como si fuera una ola hasta que llega a la carga y en la carga se consume. ¿Ok? Entonces, en las terminales eh, de esta carga, la tensión que tendríamos por acá sería algo como esto. Vamos a ponerle así la tensión en la carga.
hay algo que quiero que noten. Aquí yo puse el origen del tiempo, digamos, en este punto, donde estaba creciendo el pulso. Pero aquí el origen del tiempo ya no es el mismo. Hay un retardo. Este retardo se debe al tiempo que le toma a la onda alcanzar la carga. Si la línea de transmisión es muy larga, pues ese tiempo de retardo va a ser cada vez mayor, ¿ok? ¿Y cómo se calcula este tiempo de retardo? Se calcula a partir de la velocidad de propagación que acabamos de ver. Esta velocidad de propagación dijimos que era, en el caso sin pérdidas, 1 entre L por C, la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que la distancia que toma, digamos, la longitud de la línea entre el tiempo de retardo. Entonces, este tiempo de retardo va a ser igual a la longitud de la línea por la velocidad de fase. ¿Okay? Entonces, el proceso ondulatorio hace que el pulsito se vaya propagando a lo largo de la línea hasta que lo tenemos por acá. Y en cada instante y en cada posición, lo que estaríamos midiendo es precisamente la tensión que depende de Z y que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, como Z puede estar por acá o por acá, conforme nosotros nos desplacemos, en cada valor de Z y en cada instante de tiempo, nosotros observaríamos esta evolución del pulsito. Entonces, la ley que gobierna a la evolución del pulso a lo largo de la línea es precisamente la ecuación que acabamos de obtener hace un momento para la tensión, que es la ecuación 5. ¿Ok? Similarmente, la corriente también se describe por una ecuación similar. Entonces, la corriente que genera este generador, valga la redundancia, también va a ser un pulsito que se va a propagar, va a tener cierto retardo hasta que llega, y en cada momento la corriente en la línea se va a describir por una ecuación que la gobierna, que es esta. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones, la 5 y la 8, son válidas para cualquier pulso que le pongamos a la línea. Obviamente un pulso que yo pueda diferenciar tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, la importancia de las ecuaciones 5 y 8 es que gobiernan la dinámica de la propagación de cualquier pulso o señal eléctrica en la línea de transmisión en cualquier posición y en cualquier tiempo. ¿Está bien? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, ninguna. No, profe. Bien, ahora yo estoy aquí remarcando esto de cualquier pulso, ¿está bien? Pero de entre todas las señales eléctricas que tenemos, hay una señal muy importante a partir de la cual podemos construir prácticamente cualquier otra señal. Y estamos hablando de las señales sinusoidales o armónicas en el tiempo. ¿Ok? Por supuesto, una señal como esta, que se representaría, por ejemplo, como lo hemos visto, con una oscilación de este estilo, es algo que conocemos como una señal perpetua. Perpetua porque
esta señal, como ustedes pueden ver, no me dice cuándo empezó, ni me dice cuándo va a terminar. Es una señal que está oscilando desde siempre, ¿está bien? Entonces, si nosotros consideramos la superposición de diferentes señales perpetuas que cambien, por ejemplo, su frecuencia o sus amplitudes, va a dar como resultado señales que tienen diferentes formas. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta superposición, podemos, por ejemplo, construir un pulsito que ya no es perpetuo, sino que tiene un inicio bien definido y una duración bien definida. ¿Ok? Y sabemos que esto es posible a partir de la teoría de Fourier, ya sea ocupando la serie de Fourier o la transformada de Fourier. Entonces, la importancia de la señal armónica en el tiempo radica precisamente en que nosotros podemos representar cualquier información con una superposición adecuada de estas señales. Entonces, es muy natural considerar qué pasa en la línea de transmisión cuando nosotros le conectamos un generador que produzca una señal de este tipo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar precisamente esta idea para ver qué pasa con las ecuaciones que describen a la línea. No sé si quedó clara lo que estamos queriendo hacer, muchachos. Sí, sí, está claro. Ok, bueno, si me permiten tantito voy por un poco de café y ahorita continuamos. Bien, gracias por la espera. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el comportamiento de la línea ante variaciones armónicas de la tensión y de la corriente. Bien, entonces, para recordarles, en el caso del estudio de la teoría de los circuitos, usualmente se llega a ecuaciones integrodiferenciales. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos un circuito serie que tiene a los tres elementos. Y un generador. Entonces, este generador depende únicamente del tiempo, porque estamos considerando parámetros concentrados. ¿Está bien? Y hay una corriente que circula el circuito. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, ocupando la teoría de la ley de Kirchhoff de tensiones, evidentemente considerando que las dimensiones de los dispositivos son mucho menores que la longitud de onda, tendríamos que la tensión del generador sería igual a R por la corriente más L por la derivada de la corriente más 1 en C por la integral de la corriente y la variable muda que habíamos hablado en la vez pasada. Entonces, esta que tenemos aquí es algo que se conoce como una ecuación integro-diferencial. Y con el mismo argumento que mencionamos anteriormente, esta ecuación es válida para cualquier corriente y cualquier tensión que yo considere. Es decir, aquí yo podría considerar qué pasa si la tensión es un pulsito, cuál es la corriente que se establece en el circuito. ¿Okay? A lo mejor la corriente en este circuito es algo como esto. ¿Okay? Entonces, una ecuación como esta me da la dinámica en cualquier instante de tiempo del comportamiento de la corriente en este circuito. Pero usualmente lo que nosotros hacemos es analizar a los circuitos empleando las señales perpetuas, o sea, las señales armónicas en el tiempo, ya que con una señal armónica en el tiempo, una superposición adecuada puede generarme la corriente que yo quiera o la forma de la tensión que yo considere. Entonces, lo que se hace es precisamente considerar eso, es decir, aquí yo desconectaría de mi circuito ese generador que valga la redundancia, genera ese pulsito, y en vez de ese generador, yo le voy a poner en las terminales una señal armónica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando consideramos una señal armónica de esta forma? Lo que va a pasar es de que la ecuación que describe el circuito se va a reducir en algo como esto. Vamos a tener una tensión, una corriente y omega L por la corriente de esta forma, ¿ok? Ahora, ¿qué representa esta V mayúscula? V mayúscula representa un número complejo que tiene un módulo
y que tiene una fase. I mayúscula representa otro número complejo que tiene un módulo y que tiene otra fase. Este módulo y esta fase tiene que ver con la amplitud de la tensión que le estamos aplicando en esta señal y con el desfasamiento en el tiempo que le estemos aplicando. Pero vean que esto es simplemente una ecuación algebraica que es mucho más fácil de resolver que una ecuación integro-diferencial. ¿Ok? Entonces, la idea de sustituir por una, eh, una representación otra es que el ocupar este tipo de excitaciones o de señales perpetuas reduce tremendamente el análisis de los circuitos. En particular, lo que está pasando aquí es que todas las derivadas se sustituyen por I omega. Esa es una de las grandes ventajas. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, nosotros podemos considerar que la tensión en la línea de transmisión es armónica en el tiempo. Es decir, aquí lo que vamos a tener es que esta V, que depende de Z y de T, yo la voy a representar como una amplitud, ¿ok? Y por la variación armónica en el tiempo que vemos aquí. De esta manera. Entonces, pueden ustedes observar que la amplitud depende de la posición, ¿ok? Porque ya vimos que a lo largo de cada punto de la línea de transmisión esta tensión podría cambiar, a diferencia de los circuitos donde la amplitud se mantiene constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los circuitos tenemos oscilaciones. ¿Por qué? Porque sus dimensiones son muy pequeñas con respecto a la longitud de onda. Entonces, a mí no me interesa saber qué pasa con la tensión, si me muevo un poquito o si considero medirla en otra posición o en otra posición, porque la tensión es independiente de la posición de los conductores. Por esa razón pueden poner alambres muy grandotes y no pasa casi nada, a condición de que se preserve que sus longitudes sean mucho menor que la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos un simple número que no depende de la posición, pero en la línea de transmisión sí lo vamos a especificar que dependa de la posición. ¿Ok? Entonces, si consideramos algo como esto, en nuestro caso, vamos a ver qué pasa con las ecuaciones que describen a la línea de transmisión. Perdón, antes de esto, también vamos a suponer que la corriente es armónica en el tiempo. Entonces aquí tendríamos una I mayúscula, ¿saben? La misma frecuencia. Y entonces vamos a sustituir estas tensiones y corrientes en las ecuaciones que describían a la línea, que eran estas ecuaciones acopladas, ¿no? Entonces, si sustituimos en 1 y 2, entonces aquí la repetimos.
colorcito. Bien, entonces tendríamos aquí la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces sustituimos la corriente acá y la sustituimos acá y también acá. Y ahora sustituimos la tensión, que es esta, acá, acá y acá. Ahí está. Bien, entonces en la primera de estas ecuaciones, lo que podemos ver es la derivada con respecto al tiempo de todo esto. Evidentemente, lo único que se tendría que derivar sería la parte de la exponencial, porque esta y de z pues no depende del tiempo. ¿Está bien? Similarmente, en esta derivada, lo que tenemos es derivar con respecto a z toda esta función, pero únicamente tendríamos que derivar la tensión porque la exponencial pues no depende de z. Entonces, haciendo esto, la ecuación pues se reduciría a lo siguiente. Entonces, esa es una constante para la derivación y esta sería una constante para la derivación. Bien, ahora, la derivada con respecto al tiempo de la exponencial, pues va a ser evidentemente la misma exponencial. Ok, lo copiamos todo. Pero tendríamos que derivar con respecto al tiempo el argumento, que es esta i omega t. Ok, pero pueden ver aquí que tengo una exponencial y una exponencial, un término que podemos cancelar, porque nunca se hace cero, ¿verdad? Entonces lo cancelamos. Bueno, vamos a ver qué podemos ponerle. Lo cancelamos acá también. Y lo cancelamos. Entonces, la sustitución me conduce a lo siguiente. Se va y se va. Y la derivada de esto pues va a ser simplemente i omega. De esta manera. Más aún, observen que podemos todavía factorizar la corriente y obtendríamos esta expresión aquí nada más. Una cosa ya no sería una derivada parcial, sería una derivada ordinaria, ¿no? Porque esta es una función que únicamente depende de una sola variable. Entonces, así quedaría. Y finalmente obtenemos esto, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Perdón, aquí sería para la ecuación 2. Ok, entonces yo creo que simplemente podemos darnos cuenta de que la derivada que tenemos por acá, pues solamente, o lo hacemos todo, igualito como lo estamos haciendo, ¿está bien? Sin problema. Entonces, aquí le damos. Entonces, nuevamente acá tengo que derivar esto con respecto al tiempo, pero lo único que tendríamos que derivar pues sería la exponencial, ¿no? Lo copiamos esto así. Entonces, esto lo quitamos. Similarmente, acá tenemos que derivar con respecto a z todo esto, y lo único que depende de z es la corriente. Entonces la exponencial la quitamos de acá.
Ahí está. Bien, ahora esta derivada con respecto al tiempo de la exponencial, pues va a ser la misma exponencial, pero por la derivada del argumento, de esta manera. Acá tenemos derivadas ordinarias, como lo habíamos dicho. Bien, y nuevamente tenemos una exponencial en cada término que podemos anular. Entonces, esta se cancela, se cancela, y pues ya se las quitamos de acá. Entonces, y la derivada de esta va a ser simplemente i omega, de esta manera, y nuevamente podemos ver que se podría factorizar la tensión de esta ecuación. Y llegamos a esta parte, ¿ok? Entonces, nada más la voy a reacomodar, esta R la voy a poner al inicio y esta G también al inicio. Bien, entonces esta ecuación y esta ecuación están nuevamente en esa situación de que están acopladas. ¿Por qué? Porque para calcular la derivada, yo tendría que conocer la corriente, y para conocer la corriente, para calcular la corriente, yo tendría que conocer la tensión. Nuevamente vemos que están acopladas. Entonces hay que desacoplarlas similarmente. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar la ecuación 9 y derivar con respecto a z. Aquí ya no vale derivar con respecto al tiempo, porque vean que esta ecuación es independiente del tiempo. ¿Está bien? O podemos tomar la ecuación 10 y derivar nuevamente con respecto a z. Cualquiera que tome me va a permitir desacoplarlas. Entonces vamos a tomar la ecuación 9 y la derivamos con respecto a z. Bien. Entonces, todo este término va a ser una constante. Es una derivada ordinaria y acá se convierte en una segunda derivada. Ahora yo voy a ocupar la derivada de la corriente, que la tengo precisamente en la ecuación 10. Le vamos a poner aquí un colorcito. Por ejemplo, este que es marrón, y es precisamente el que tenemos por acá. Entonces, al sustituir 10 en la ecuación anterior, bien, entonces voy a repetir la ecuación anterior y voy a sustituir esta derivada, que es igual a... Aquí habría un signo menos, ¿está bien? Y obtenemos una ecuación en donde únicamente está la tensión, ya no hay corriente, ya no están acopladas. Entonces la voy a reescribir, simplemente la voy a poner en la siguiente forma.
voy a poner así como de costumbre, primero las derivadas y después el otro termo. Ahí está. Ahora vamos a tomar la ecuación 10 y la derivamos con respecto a z. Entonces es esta. Damos este colorcito y derivamos todo esto con respecto a z. Este factor pues es constante. Okay, nuevamente recuerden que estamos asumiendo que las dimensiones de la línea no cambian en el tiempo ni en el espacio, es una línea uniforme, okay, es una constante, y esta se convierte en una segunda derivada. Bien, entonces aquí yo necesito la derivada de la tensión con respecto a z, pero esa la tengo en la 9. Okay, entonces vamos a ponerle aquí un colorcito. A ver, oliva. Ok, y esta tensión pues la tenemos por acá. Entonces, al sustituir 9, en la ecuación anterior, obtenemos, voy a repetir esta ecuación, y voy a copiar 9, que es esta, ¿no? Entonces, esa derivada va a ser esto, y hay un signo menos que estoy poniendo por acá. Y nuevamente la voy a reescribir. Un momentito, nada más quiero ver esto. Ok. La voy a reescribir de la siguiente forma. Entonces empiezo con las derivadas y continúo con los otros términos. Ahí está. Entonces, pueden ver que ya esta ecuación es una ecuación que solamente involucra a la tensión, y esta es solamente una ecuación que involucra a la corriente, ya están desacopladas. Más aún, ya no hay derivadas en el tiempo, ¿ok? Solamente son derivadas ordinarias. Y otra cosa, tienen la misma forma, esta ecuación y esta ecuación. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Avanzamos. Esta va a ser la 12. Entonces, así como comentario podemos poner, por lo tanto, que las ecuaciones 11 y 12 son equivalentes a las ecuaciones de onda que habíamos obtenido como 8 y como 5. La única aclaración es de que estas ecuaciones 11 y 12 solo son válidas para las corrientes y tensiones armónicas en el tiempo. ¿Ok? Es decir, que estas 11 y 12 no me va a servir para representar el comportamiento de un pulso,
Si yo quisiera saber qué le pasa a la línea de transmisión con un pulso de esta forma, pues yo tendría que usar 5 y 8. Pero si yo le estoy poniendo únicamente una señal armónica, entonces sí sirven 11 y 12. ¿Está bien? Pero nuevamente, con puras señales armónicas podemos construir pulsos. Entonces, digamos que este es el costo que hemos pagado por reducir a nuestras ecuaciones en derivadas parciales a ecuaciones ordinarias, que solamente podemos describir señales perpetuas. Otra cuestión, ya para terminar, el significado que tienen esta tensión o esta V y esta corriente. Las funciones que vemos aquí representan amplitudes complejas de tensión y corriente. ¿A qué me refiero con amplitudes complejas? Algo totalmente análogo a lo que pasa en teoría de los circuitos, de que ustedes sustituyen por un número complejo que es la amplitud compleja de esta tensión o de esta corriente que tiene información de la amplitud y de la fase. ¿Ok? Lo mismito acá. Esta V tiene información de la amplitud y de la fase de la tensión en cada posición de la línea de transmisión. Esta función que tenemos acá representa amplitud y fase de la corriente en cada punto de la línea. Es decir, estas V y corriente ustedes no las podrían medir con un multímetro, porque un multímetro únicamente mide cosas reales. ¿Está bien? Esto es algo complejo. Entonces, para medir esto, pues necesitarían algo que pueda medir tanto la amplitud como la fase al mismo tiempo. Y una de estas es el osciloscopio. ¿Sí? Entonces, remarcamos que no se trata de cantidades reales, sino de cantidades complejas que pueden medirse usando el osciloscopio, ya que tienen información de amplitud y de fase. No sé si quedó clara esta parte, muchachos. Sí, claro. Muy bien, entonces, lo que tenemos es que tanto la ecuación 11 y 12 tienen la misma forma, ¿ok? Entonces son ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes constantes. Entonces son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando tenemos ecuaciones ordinarias, las soluciones de estas ecuaciones son exponenciales. ¿Ok? En particular, las soluciones de estas ecuaciones serían de esta manera.
Bien, entonces vemos que las soluciones serían esta exponencial positiva y la exponencial negativa. ¿Ok? Como tengo ecuaciones de segundo orden, la teoría de las ecuaciones diferenciales me asegura que existen dos soluciones linealmente independientes. Esas son las que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, si yo tomo una combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes, tengo una solución general para la tensión y una solución general para la corriente, donde A, B, C y D son coeficientes arbitrarios. ¿Ok? Entonces, lo que veríamos en la siguiente clase va a ser, tiene que ver con estos coeficientes arbitrarios y cómo determinarlos. Y si gustan, yo creo que esto no es demasiado difícil de que ustedes las pueden obtener, pero si gustan, podemos ver cómo se obtienen estas soluciones y qué tienen, cuál es el significado físico de estas soluciones. Nada más aquí para terminar, el parámetro que vemos ahí como de este factor que aparece en ambas ecuaciones diferenciales. Creo que se me fue el internet. Bien, creo que se perdió mi conexión por un momento. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. No, no, ninguna hasta ahorita. Perdón, me volvió a sacar. Nos vemos entonces, muchachos. Muchas gracias por su atención y en uno. Nos vemos. Buena noche. Profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Hasta noches. luego. Nos vemos.